Sí, señor. Dice Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Hermano Miguel Quinatoa, el auditorio es suyo. El micrófono. Abre el micrófono. Ya. Mi hermano, un momentito Sí, que voy a cambiar de computadora. ¿y a esta hora? Bueno. Hágale ahí. Sí, mi hermano. Mientras tanto, yo voy a leer aquí un verso bíblico para ir, mientras el hermano cambia la computadora. Dice así, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 14, dice así. Mientras el hermano... Ahí se me perdió el texto que tenía aquí, perdón, hermanos. Aquí tenía un texto que me gusta. Vamos a ponerlo aquí. 15. Cada 7 años, mientras el hermano, cuando ya esté listo, me dice, hermano Miguel. Cada 7 años hará remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano. Hermano Pablito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando desde... Hermano Pablito. Sí, lo estamos escuchando desde ¿Me Chile. escucha? Sí, señor, desde Chile hasta México lo estamos escuchando. Digo, hasta ¿Aló? Arizona. Hermano Pablo. Sí, ahí lo escuchamos. ¿Usted me escucha? Cambió de computadora, pero esa como que no tiene sonido. Hermanito, nosotros lo estamos escuchando. Ya, mi hermano. Ahí ya apareció su pantalla. Ya. Dice Jesús recibió adoración. Sí. Bueno, Ya. pero usted háblenos por el micrófono, a ver. Bueno, Ya voy. ahí lo estamos escuchando, tranquilo. Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a todos. En esta ocasión, quiero presentar este tema. Jesús sí recibió adoración. Hay algunos pasajes que no son mis bosquejos, pero yo les he añadido algunos. Entonces vamos a ver este tema, porque aquí en Ambato y en otras partes del Ecuador hay personas que golpean las puertas para decir que Jesús no es adorable, que solamente a Dios se le puede adorar. Y esa doctrina ha impactado mucho, tanto en la ciudad como en los campos. Por esta razón, he querido presentar este tema muy importante. Tal vez sí sepan, pero tal vez con algo más pueda contribuir. Entonces, las palabras adorar, venerar, rendir homenaje, viene de la palabra griega proskuneo. Adorar es rendir homenaje y venerar. ¿Por qué estoy recalcando esto? Porque en este caso los testigos dicen, a Jesús solamente podemos rendir homenaje.
Y la Iglesia Católica enseña que no estamos adorando, sino solamente venerando a las imágenes. Pero como encontré en el idioma, digamos en el diccionario del señor Vines, la palabra proscuneo significa pues rendir homenaje, venerar, adorar, besar, servir. Entonces adorar es rendir homenaje y venerar. El verbo adorar, proscuneo, aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. Alrededor de 30 veces se refiere al Padre y 15 se refiere la adoración al Hijo. Solo en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó al diablo a quién se debe adorar. En Mateo capítulo 4, verso 7 al 10 dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Estas palabras dijo el Señor cuando el diablo dijo, si postrado me adoraras, todo esto te daré. Es decir, el diablo estaba mostrando los reinos de ese tiempo, las ciudades, los lujos, las riquezas, las famas que en algunas de esas ciudades, algunos de esos reinos había hablando materialmente. Y el diablo ofreció dar al Señor Jesús todo eso si postrado le adorara. Pero el Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo Dios es adorable y solo a Él podemos servir. No a ninguna criatura. El diablo es creado. No como conocemos ahora, sino que era un ángel muy precioso, lleno de sabiduría y de belleza, pero se volvió contra Dios. La primera batalla, la primera guerra que se realizó contra Dios fue en el cielo. Él, o sea, el diablo, junto con los ángeles que le estaban apoyando. Jesús debe ser adorado porque Él es Señor y Dios, conforme encontramos en Juan capítulo 20, verso 28 al 29. Que Jesucristo es Dios se ve claramente en el hecho de que Él aceptó la adoración de los magos. Cuando nació Jesús y vinieron a visitar, vinieron a conocer, entonces los magos adoraron al Señor Jesús, al niño Jesús. Ahí encontramos en Mateo capítulo 2, verso 8, verso 11. Ahí encontramos las palabras adorar. El leproso. Encontramos en Mateo capítulo 8, verso 2. Y en Lucas capítulo 17, verso 19. Además, los apóstoles en el mar de Galilea adoraron cuando el Señor Jesús vino andando sobre las aguas. También encontramos que las mujeres adoraron al Señor Jesucristo, abrazándole los pies después de la resurrección en Mateo capítulo 28. Los apóstoles también adoraron después de la resurrección. Encontramos este relato en Mateo capítulo 28, verso 17.
El ciego que recibió la vista también adoró al Señor Jesucristo. Los 24 ancianos del Apocalipsis capítulo 5, verso 8 en adelante, dice, se postraron ante el Padre, se postraron ante el Hijo. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo, sí sabían lo que es adorar, sí sabían por qué estaban postrados delante del Padre y delante del Hijo. Los 24 ancianos. Los que enseñan que no se debe adorar a Jesús, en la segunda venida de Jesús, postrados adorarán y confesarán con sus lenguas, conforme nos dice en Filipenses 2:10. La pregunta es, ¿por qué Jesús no les reprochó la adoración de ellos? ¿Por qué Jesús no les corrigió? ¿Por qué Jesús no dijo, yo no soy adorable, adora solamente a Dios, a mi Padre? Pero no encontramos esas cosas. No dijo esas cosas a sus adoradores. ¿Por qué Jesús es adorable? Porque en Juan 5:18 Jesús dijo, soy igual a Dios, su Padre. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos sí entendieron el lenguaje de Jesús. El Señor Jesús dijo ser igual a Dios, su Padre. Si los judíos entendieron que Jesús estaba diciendo que era igual a Dios, hoy en día también podemos entender las mismas palabras de Jesús, que Jesús es igual a su Padre Dios. Pero los que no creen harían lo mismo que los judíos. Le rechazarían y hasta querrían matarle. En Juan capítulo 10, verso 30 al 33, el Padre y yo uno somos, dice el Señor. Los judíos entendieron que Jesús estaba diciendo que es igual al Padre, pero no le creyeron. Bueno, aquí tengo varios pasajes. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 9, verso 6, Jesús es Dios fuerte y Padre eterno. Este versículo da muy duro a los que dicen que el Padre es todopoderoso y Jesús solo es poderoso. Pero el Padre es poderoso y Dios, y digamos Jesús es poderoso también. Cuando el Padre es todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo también es todopoderoso. En Hebreos capítulo 1, verso 8, el mismo Padre dice Dios. Dios dice, Dios el Padre le dice al Dios Hijo, Dios. Este verso no lo han podido cambiar, no han podido manipular. Está tal como en la Reina Valera y en otras versiones. El verbo era Dios, según Juan 1:1. Dice ahí, el verbo era Dios. ¿Quién es ese verbo? Es nuestro Señor Jesucristo que se hizo carne. Pero los testigos dicen,
un Dios con minúscula, cosa que los entendidos dicen que este artículo indefinido no existe en los mejores, en las mejores traducciones. No existe un. En Mateo capítulo 1, verso 23, es Dios con nosotros. La palabra Emmanuel, traducido, quiere decir Dios con nosotros. Es decir, Jesús estaba con nosotros. Él mismo dijo, también donde están dos o tres, allí estaré en medio de ellos, en medio de vosotros. En Apocalipsis capítulo 1 también dice que Él estaba en medio de los candeleros, y los candeleros son iglesias del Señor. Entonces Jesús está en medio de nosotros, con nosotros. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8, ahí encontramos que vendrá el Todopoderoso. ¿Y quién es el que viene? El Padre no viene en la segunda venida de Jesús, sino Jesús es el que viene. Y dice en el verso 8 que el Todopoderoso viene, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. En primera de Pedro, capítulo 3, verso 22, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, como están sujetos también al Padre. Porque Jesús es todopoderoso. En Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y aquí, por esta razón, Pedro afirma que a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El mandamiento del Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios sí supo lo que estaba ordenando a los ángeles. En Hebreos 1:6, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso, desde el nacimiento, los ángeles servían al Señor Jesucristo, adorándole con cánticos, adorándole con todo lo que los ángeles pueden hacer y saben hacer. En Salmos capítulo 2, verso 12, dice, honrad al Hijo. En algunas versiones dice, besad al Hijo. En otras palabras, adorad al Hijo. En Mateo capítulo 4, verso 11, el diablo entonces le dejó. He aquí, vinieron ángeles y le servían. La palabra servían equivale que adoraban. Servir viene también de la palabra proskuneo, del griego proskuneo. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Cuando el diablo dejó por un rato, cuando el Señor Jesús triunfó ante el enemigo, entonces los ángeles vinieron y le adoraron. En Juan capítulo 5, verso 23, Jesús dice que todos honren al Hijo como al Padre. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que todos honren al Hijo como al Padre. Son enseñanzas.
son puntualizaciones de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad. En Juan capítulo 20, verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí el Señor Jesucristo hubiese dicho a Tomás, yo no soy Dios, solo mi Padre es Dios. Pero recibió la declaración de Tomás. En este caso, Tomás le adoró, diciendo, Señor mío y Dios mío. Distinción. No debe haber distinción entre la adoración que ofrecemos a Jesús y que ofrecemos al Padre. Así como encontramos en Apocalipsis que adoraban al Padre, como también al Hijo. En Juan capítulo 20, verso 28. Que nos dirijamos a Jesús igual como lo hizo Tomás, al decir Señor mío y Dios mío, que literalmente quiere decir el Señor mío y el Dios mío. ¿Por qué Jesús no les corrigió a sus adoradores? A ninguno de los que vinieron a adorar porque recibieron milagros de sanidad, porque recibieron alguna otra bendición, adoraron al Señor Jesucristo, postrado, de rodillas o de pie. Pero Jesús no les corrigió a sus adoradores, sino que recibió todas las adoraciones de los seres humanos. Objeción y contestación. Los testigos dicen, podemos rendir homenaje a Jesús como un Dios, pero no adorarle. Acción reservada solamente para Dios, es decir, para el Padre. La palabra griega dada en Mateo capítulo 4, verso 10. Que adoremos, o sea, solamente a Dios. Es la misma palabra en los textos de arriba para describir lo que aceptó Jesús, o sea, lo que se debe hacer solamente para el Dios. Es la misma acción, proscuneo, lo que hicieron los seres creados. Los humanos y los ángeles no son adorables. Ya vamos a ver los pasajes donde fueron rechazados las adoraciones de los ángeles y de los seres humanos a otros humanos. Los apóstoles rechazaron la adoración de sus semejantes, de sus iguales. En Hechos capítulo 3, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. En Hechos capítulo 10, verso 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquí vemos que los verdaderos siervos de Dios no recibieron la adoración de sus semejantes.
rechazaron y dijeron, como acabamos de leer en estos versos, no recibieron. Ni Pedro, ni Pablo, ni otros. No recibieron la adoración, el servicio de los demás. Pero, como todos sabemos, hoy en día, en pleno siglo XXI, hay personas que todavía están adorando imágenes, todavía están exaltando a otros seres humanos, todavía le están besando, todavía están rindiendo homenaje o venerando, en otras palabras, adorándole. Pero como vemos aquí, Pedro en persona y Pablo en persona rechazaron todo intento de adoración a ellos. En Hechos 14, 8 al 18, en Listra presentaron toros y guirnaldas. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí vemos a la gente que por primera vez tal vez vieron un milagro que de la magnitud como hicieron los apóstoles. Pensaron que los seres divinos de Júpiter y Mercurio habían bajado a la tierra. Y empezaron a hacer lo que ellos hacían a sus dioses, sacrificando animales y haciendo otras cosas. Pero Bernabé y Pablo rechazaron también la adoración de ellos. El ángel rechazó la adoración de Juan. Eso vemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 8 al 9. El ángel no recibió la adoración del apóstol Juan. Juan dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Yo compré en cierta ocasión un librito del calendario anual. Cuando abrí, estaba lleno de oraciones a los ángeles. Y en ese librito había muchos nombres de los ángeles que en la Biblia no encontramos. ¿Qué es lo que enseñaba? Orar a los ángeles. Cada día, para cada persona, hay un ángel guardián según ese libro. Pero aquí el ángel que recibió a Juan dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. No me adores, en otras palabras, no me adores. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Solo Dios es adorable.
En este caso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Colosenses 2, 18 al 19. Adorar a los ángeles no está autorizado. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado. Bueno, ¿qué quiere decir vanamente hinchado? Quiere decir orgulloso, altanero, andar envanecido, envanecerse, hincharse. Eso quiere decir vanamente hinchado. Hinchado por el orgullo, por la altanería. Andar envanecido. Hay tanta gente envanecida. Entonces, por su propia mente carnal. Según este pasaje, no está autorizado. No estamos autorizados a hacer ninguna oración, ninguna adoración, ninguna veneración a los ángeles. Solo Dios es adorable. Solo el Creador merece nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro beso. Los demás, incluyendo los ángeles, somos criaturas que no merecemos adoración de nadie. En Romanos capítulo 1, verso 25. Es pecado honrar y dar culto a las criaturas. Dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En este pasaje claramente condena la adoración a las criaturas. En vez de dar esa adoración, ese servicio, ese culto al Creador, desde tiempos antiguos hasta el día de hoy, están ofreciendo adoración, homenaje o veneración a los seres creados. Razones para adorar a Cristo. Cristo es de la misma naturaleza y los mismos atributos del Padre. Es Dios, es divino, es adorable. En Hechos capítulo 10, verso 43 y Lucas 5:20, perdona pecados igual que su Padre. Solo Dios puede perdonar pecados. Tal como afirma también en Jeremías 31:34. En Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12. Es eterno, nuestro Señor Jesucristo es eterno, igual que su Padre. Exactamente como se declara también del Padre en Salmo 102, 24 al 28. En Apocalipsis capítulo 2, verso 8 y verso 23. Y Hechos capítulo 1, verso 24. Es omnisciente igual que su Padre. El Padre, según Jeremías 17:10, es omnisciente. El Hijo, según Apocalipsis 2:8, 23 y Hechos 1:24, es omnisciente también. En Apocalipsis capítulo 21, verso 23 a 24, es omnipresente, igual que su Padre, conforme encontramos del Padre en Ageo capítulo 2, verso 7 y 5. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5, capítulo 15 y verso 3, es omnipotente,
igual que su Padre. El Señor Jesucristo ama igual que su Padre. Eso encontramos en Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No hay diferencia entre el Padre y el Hijo en estos aspectos. En Hechos 1:12. En Hechos capítulo 13, verso 8. Es inmutable, igual que su Padre. Así dicen Malaquías 3:6. Yo no cambio, dice el Señor Padre, en Malaquías 3:6. En Hechos capítulo 2, verso 24 al 29. Es inmortal, igual que su Padre. No hay diferencia. En Mateo capítulo 11, verso 27. Es inescrutable, igual que su Padre. Así dice en Proverbios capítulo 30, verso 4. En Hechos capítulo 3, verso 15, es el autor de la vida, igual que su Padre. Conforme afirma en Job capítulo 33, verso 4. En Juan capítulo 2, verso 25 y Lucas 5, 22, ambos conocen todo lo que es el ser humano. Los dos ven el corazón. Los dos ven lo que está en el interior de cada ser humano. Así leemos en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 39. En Efesios, capítulo 4, verso 11. El Señor Jesús dice que pone pastores, igual que su Padre ponía, según Jeremías, capítulo 3, verso 15, en el Antiguo Testamento. En Efesios capítulo 5, verso 25 y Apocalipsis 21, 2, 9, es esposo de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Igual como su Padre afirma ser esposo de Israel en Isaías 54, 5 y Isaías 62, 5. En Romanos capítulo 10, verso 15 y Lucas capítulo 4, verso 17 al 19, nuestro Señor Jesucristo reina sobre su reino, igual que su Padre como reinaba sobre Israel, según Isaías 52, 7. Es igual en resplandor, en gloria, imagen y sustancia, conforme nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 3. En Hechos capítulo 3, verso 14, es Dios santo, igual que su Padre. Según 1 de Samuel 2:2. En Cristo habita toda la plenitud de su Padre. Así nos afirma en Colosenses 1, 16 al 19. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3, 18. Conclusión. Jesús murió por afirmar sin titubeos que es igual a su Padre. Jamás negó que era hijo y jamás negó que era igual a su Padre. Por esta razón, según Mateo 26, dice, de 62 al 65, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada?
que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, amado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. Para los judíos, la declaración del Señor Jesús era una blasfemia. Aquí vemos entonces en estos pasajes la razón por qué le mataron a Jesús. Jesús no negó ser igual al Padre, tener las mismas características, los mismos poderes. Ahora entre los humanos decimos el mismo ADN. En Juan 19, 7 al 8. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Los judíos les respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Si hoy estuviera en la tierra y dijera el Señor Jesucristo las mismas palabras que dijo a los sumos sacerdotes, posiblemente querrían hacer lo mismo. Los enemigos de Jesús dicen que solamente hay que adorar a Dios y a Jesús solamente rendir homenaje. Como ya hemos visto, adorar, rendir homenaje, besar, servir, viene de la palabra griega proskuneo. Mis queridos hermanos y hermanas, espero que estos pocos versículos que he presentado haya sido de una buena ayuda. Por hoy, muchísimas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos.